donde no me fui. Buenos días. ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy es lunes 25 de julio de 2022. Mañana es el aniversario de Cuba. Con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos, muy poquita la pausa, ¿verdad? Solamente 3 programas. Bueno, el lunes no hay tampoco, porque después no me estén reclamando. El 1 de agosto, fiesta de Santo Domingo. Ahí me vuelvo devoto yo de Santo Domingo. ¡Que viva Santo Domingo! Porque no trabajo ese día. No hago Sin Frontera, que es diferente. Un saludo al compañero Pedro Casco Rodríguez, conductor del Ministerio de Economía Familiar, Cooperativa y Comunitaria y Asociativa, el MEFCA. Muchas gracias por ser oyente Sin Fronteras, don Pedro. Queremos saludar a Daniela Elizabeth y Luis Abraham Alfaro Alemán, oyentes de Sin Frontera, y también a su papá Luis Abraham Alfaro Gutiérrez. Son militantes sandinistas. Luis Abraham Alfaro González es comandante retirado de el Sinacoy, el antecedente de los bomberos unificados. Fíjate que el otro día, ¿te acordás? Hablamos para el aniversario de Julio Buitrago. Hablamos de varios de los compañeros caídos ese día. Uno de ellos, Marco Antonio Rivera, lo recuerdan, ¿verdad? Caído allá por Santo Domingo. Y les decíamos que no existen datos biográficos. Entonces, el canciller, el general Denis Moncada Colindres, que conoció a estos compañeros, a Marco Rodríguez y a los caídos del 15 de julio, nos decía de que Marco Antonio tenía una amiga muy cercana, o quizás no, y él no está claro, cuyo nombre era Norma Chica, y que podíamos conseguir datos biográficos con ella, datos biográficos de Marco Antonio. Entonces, él recordaba que era profesora, la profesora Norma Chica. Entonces hablamos con el profesor José Antonio Cepeda, saludo al profesor, saludo al canciller, el general Moncada. Y el profesor Cepeda nos dijo que la compañera Norma Chica falleció víctima del cáncer hace algunos años. Entonces vamos a intentar hablar con su hija para saber si Norma dejó algunos datos, pues, si ella conoce algunos datos de la vida de Marco Antonio Rivera. Muchas gracias al general Moncada por el valioso dato y el profesor Cepeda por ayudarnos. Quiero también enviar un saludo a otros 2 oyentes de Sin Frontera. Fíjense, esta compañera es Josefa Talavera. Vean ustedes, está votando. ¿Saben cuántos años tiene? 90 años. Ella es una de las fundadoras del sindicato de zapateros que los socialistas ayudaron a fundar en Estelí, en Somoto, en la Segovia. Y es viuda de Remberto Celedón. Ambos fueron fundadores de este sindicato, varón y mujer, para que después no digan, ¿verdad? Siempre se invisibiliza, ¿no?, a las mujeres, pero Josefa Talavera y Remberto Celedón, que ya falleció. Remberto Celedón era
nieto, creo, o bisnieto de él, el general Benjamín Celedón. Entonces el hijo de Josefa, Luis Enrique Talavera, Juan Gato, lo conoce todo el mundo, es oyente también de Sin Frontera. Juan Gato fue militar, fue miembro del ejército de Nicaragua. Ahí tenemos una foto cuando andaba de militar, donde aparece Juan Gato. Al centro está Óscar Martínez, conocido como Pimienta, y Flavio Álvarez, cuando estaba de guerrillero. Los dos cayeron en la toma de Estelí. Óscar Martínez y Flavio Álvarez. Muchas gracias a Juan Gato, a Luis Enrique Talavera y a Josefa Talavera, una ejemplar luchadora revolucionaria de la ciudad de Estelí. Bueno, ¿qué más? Fíjense, estas fotos que les vamos a presentar para los que nos ven por video en Facebook Live o posteriormente en YouTube, en Odyssey. Estas fotos son como te dijera yo, te estrujan el alma, pues. Cuando piensen que ustedes están mal, cuando piensen que ya estamos de viaje, ¿cuál pobreza? Si ya estamos bien. Cuando piensen que ya no hay nada más que hacer porque hemos conquistado todas las carreteras, la energía. Recuerden esta foto. Estas fotos nos recuerdan cuánto nos falta por luchar y por qué es tan importante todos los planes que hace el gobierno para abatir, para acabar, para exterminar la pobreza. Nuestro gran propósito como sandinistas, acabar con la pobreza, acabar con la injusticia, acabar con la pobreza como el primero y el último resultado de la dominación imperialista, la pobreza. Y vean ustedes, o sea, el gobierno se preocupa por, o sea, que podría dar a más y mayor cantidad, pero de lo que hay, de lo poco que hay, pues ahí se distribuye a las madres de héroes y mártires, a las familias desvalidas, los ancianitos, a las personas del programa Todos con Voz con Z, ¿verdad? Que son que tienen capacidades físicas disminuidas, pero son estrujantes, estremecedoras, ¿no? Y creo que es muy importante que tomemos conciencia. ¿Cuánto nos falta por seguir luchando? ¿Cuán importante es para esa familia ese paquete de alimentos? No les dura todo el mes porque no es cierto. Y ellos buscan después cómo completar, cómo hacer de tripas corazón. Pero es un gran alivio y esa gente lo espera como agua de mayo. Ya viene el paquete. Para ellos es comer, es sobrevivir. Y los chavalos de la Juventud Sandinista, de la Promotoría Solidaria, que a veces se pegan unas camelladas que no jugando para poder llevar esos paquetes con el paquete a tuto, porque son senderos, son caminos donde no pueden transitar vehículos. Esos chavalos, ¿verdad? O sea, yo no sé si lo hacen, no me consta ni lo uno ni lo otro, pero ojalá que se quedaran conversando con ellos. Tan importante es el paquete, como que sientan que hay gente que les importa, que no solo es llevarles el paquete, aquí vengo, la fotito y nos vamos, no, siéntense a platicar un ratito, pregúntenle cómo ha estado, cómo está la lluvia, cómo está el clima, cómo le ha hecho, y la familia, y la salud, y el ánimo, y los recuerdos. Siéntense, platiquen con ellos. Tan importante es el paquete como el que ellos se sientan tomados en cuenta, que son importantes para el conjunto de la sociedad. No se les olvide, acuérdense,
¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Y por eso es tanto empeño del gobierno, tanto empeño en ir ladrillo a ladrillo, ladrillo a ladrillo, construyendo, ¿verdad?, el edificio para acabar con la pobreza, esa maldita imposición del imperialismo mundial contra los países empobrecidos. Ellos saquean, se llevan la riqueza, a nosotros nos dejan la miseria. Bueno, ya hace casi una semana, mañana una semana, el acto del 19 de julio, ¿verdad? Precioso el acto, no me digas que no. Y además la jornada fue brutal. Brutal. Yo no recuerdo tanta gente, sobre todo chavalos, marchando por un 19 de julio en tantas partes del país, porque no solo fue en las cabeceras municipales, porque ustedes saben que hay cabeceras municipales que tienen comunidades grandes en los alrededores, o hay municipios que tienen varias cabeceras. Yo, por ejemplo, Valpaisillo tiene La Reinaga, tiene Mina la India, o Tipitapa tiene San Benito, tiene Las Maderas, tiene lo que fue el Timal, Las Banderas, imagínate. En todos lados, entonces las caminatas no solamente eran los cascos urbanos o los centros principales de los municipios, eran un montón de comunidades, comunidades pequeñísimas, pero que iba la gente animada con sus banderas. Ha sido impresionante, impresionante. Y creo que nos tenemos que felicitar entre todos, ¿no? Qué bonito que ha sido. Y el acto estuvo súper bonito. ¿Ah? Yo te pregunto, ¿cuánta gente habrá participado en todas esas caminatas? El propio 19 y los días precedentes, los sábados precedentes sobre todo. El propio 19, mira hermano, ahí hubo no menos de 120, 150 mil. No menos. Y estoy siendo conservador. Y si le metemos pluma a todos los sábados, chocho, hermano. Porque no, vos sabés que no siempre iba la misma gente. Cierto, algunos compañeros y compañeras que son disciplinados y van a cuanta marcha los convoquen. Pero hay otra gente que no le da tiempo. Bueno, aquí en Managua, como solo son matutinos, pero en el resto son en las tardes. La gente, y no siempre repite, pues. Entonces, ¿cuánta gente habrá participado? Entonces, ¿cuánta gente puede venirte a un acto en Managua? ¿Con cuántos vehículos? ¿Cuánto te cuesta con esto del transporte, verdad? Entonces comparás y ves que fue mucho más participativo, masivo. La gente asume como propio. El 19 en el interior del país no es un evento. Hay que ir a Managua. Que tenés que, por ejemplo, yo me acuerdo de sitios como San José de Cumapa. La gente tiene que reconcentrarse en San José de Cumapa tipo 10 de la noche, salir para Somoto para estar ahí el tipo 12 de la noche. Un poquito antes, porque ahora está adoquinada. Ya hizo Daniel la carretera hasta San José de Cumapa. Pero luego esperar que se concentre en todos los municipios, ahí en la cabecera departamental, que es Somoto, para salir para Managua, una caravana que no es lo mismo que ir en un vehículo directo. Entonces no son 3 horas y media, son 5 o 6 horas de ida y otras tantas de vuelta. Eso es agotador. ¿Cuánta gente te podrá venir? Nunca va a venir lo mismo que participan en cada sitio. Entonces, tiene ventaja y tiene desventaja. La ventaja de ver esa plaza llenísima es como te estimula, ¿no? Y quedas caravana, qué bonito que es ver eso. Esa es una gran ventaja que no la tuviste ahora, pero la otra ventaja es que participa mucha mayor cantidad de gente. Y ese chavalero, hermano. Yo creo que esa fue la gran característica de esta jornada, la juventud volcada, reivindicando el 19 de julio como su fiesta, como su efeméride. Y el discurso de Daniel, digamos, nosotros decíamos el otro día que
Hay una frase, hay 3 o 4 frases que resumen ese discurso, porque lo que hizo Daniel fue como hubo una insinuación ahí, pues, de que había que dialogar con Estados Unidos, que no sé qué. Entonces dice Daniel, ¿qué diálogo puede haber con el diablo? Como dice el Che, a los yanquis, al imperialismo no se les puede creer ni un tantico así. Ni un tantico así. Porque te acaba. Nosotros sí quisiéramos tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero es imposible. De Nicaragua nunca ha habido ni una sola agresión contra Estados Unidos. Tratemos de reflexionar sobre estos conceptos que nos dio Daniel. Fíjense, nosotros como nicaragüenses, más allá de sandinistas, como nicaragüenses, tenemos experiencias históricas que nos demuestran que Estados Unidos no es, el gobierno o los gobiernos de Estados Unidos no son confiables. Que te dicen una cosa pero hacen otra. No son confiables. Y podemos escarbar en la historia y encontrar muchas experiencias. Empezás con lo que hicieron cuando negociaron con Gran Bretaña para robarse el canal, la ruta del canal, allá en los años 40, 50 del siglo XIX, a espaldas de Nicaragua. Y luego mandaron a Walker, o autorizaron a Walker a venir a Nicaragua, traído por los traidores, por los vendepatrias, para asegurar a Nicaragua como una colonia de Estados Unidos. Nosotros seríamos como Hawái, si no se ha levantado el pueblo de Nicaragua y los pueblos centroamericanos para expulsar a Walker. Seríamos como un estado como Hawái, lejos de las costas norteamericanas, pero como un estado más. Y públicamente Estados Unidos decía que no, pues que no tiene que ver con Walker, y sin embargo recibió al embajador de Walker ahí en la Casa Blanca. Y luego además permitió que ahí decía una cosa y hacía otra. Ahí en New York, por ejemplo, o en todas las ciudades del Golfo de México, era público el reclutamiento de mercenarios para venir a pelear a Nicaragua. Y fletaban barcos importantes, de mediano calado, pues, pero importantes, llenitos de mercenarios y de armas que venían a Nicaragua para ayudar a los filibusteros. Ahí tenés, llevo 3. Después Zelaya. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos con Zelaya? No lo mandó a sacar de la presidencia y le dijo, mira, si no te vas, te saco. Y se supone que Estados Unidos respetaba la soberanía, la democracia, el orden internacional. Mentira. Y después tenés Celedón, que no mató. Por órdenes de Estados Unidos, los conservadores asesinan a Celedón. Lo capturan y lo asesinan. Y después arrastran su cadáver por todos lados, en los pueblos blancos. Y después Sandino. Pero espérate. Y después vienen, se adueñan de nuestras finanzas, de las aduanas, de los bancos, de los ingresos, de los impuestos. Ocupan el país, se roban la riqueza, el oro principalmente. Imponen una constitución, dicen cómo hay que hacerla. Imponen una ley electoral, imponen autoridades electorales. Se ponen ellos a contar los votos, a decidir quién es candidato y quién no. Todo eso está en la historia. No, yo no estoy inventando. Revisen la historia, ahí está. Entonces, después viene Sandino. ¿Sí? ¿Qué más querés? Hasta que Sandino lo expulsa. Un campesino, un obrero, que gracias a su gran carisma y su preparación y sus convicciones antiimperialistas y patrióticas, aglutina un ejército de hasta 6.000 hombres
y expulsa a los yanquis. Y después tenés a Somoza. ¿Qué más querés con Somoza? Ellos predicaban en el mundo entero que eran los demócratas, los grandes gendarmes de la democracia. ¿Y qué se hizo Somoza aquí en este país? Te hemos estado contando y ustedes pueden tener muchísimo más datos, por supuesto. De la cantidad de asesinatos que hubo en este país a lo largo de toda la dictadura de Somoza. Sin contar lo que pasó antes, ¿verdad? Que es que Nicaragua chorrea sangre de patriotas asesinados o muertos en combate a lo largo de décadas, siglos. Pero a Somoza, ¿quién no defiende? ¿Quién no instaló? Los yanquis. Que ordenan asesinar a Sandino. Ahí dice López Obrador, el presidente de México, que el mejor presidente de la historia de Nicaragua es Roosevelt. Roosevelt es el que autorizó el asesinato de Sandino. Bueno. Y después instalan a Somoza. Y Somoza empieza a deponer presidente. Da golpes de Estado a placer. 3 o 4 golpes de Estado dio Somoza y no pasó nada. Y la guardia matando. Y después Somoza robando a lo descosido. El primer gran robo masivo que hizo Somoza, cuando se adueña de las tierras de los campesinos del ejército de Sandino. Se adueñó de todo. Asesinó a las familias y después se adueñó de esas tierras. Él y su gente. Luego el segundo gran robo de Somoza y no pasó nada. Le declara la guerra a Hitler, a Alemania, pues. Allá en el 41, 42, por ahí. Y entonces, argumentando que está en guerra, confiscó a toda la colonia alemana que residía en Nicaragua, que eran centenares y gente pudiente, sobre todo en el café, y le robó todo, todo. No es que lo nacionalizó, no, se lo robó a Somoza. Ahí se hizo cafetaleros, se hizo banqueros, se hizo terratenientes. Y no pasó nada. No hizo nada. Estados Unidos. Entonces Estados Unidos no es nada confiable. Después te puedo seguir contando la masacre del 22 de enero. Y ahí vamos, por ese camino nos vamos. Lo que pasó en el 72, el saqueo total de toda la ayuda que venía a Nicaragua, se la robó Somoza y sus generales. Y no pasó nada. Y siguió matando gente, campesinos, obreros, gente que vivía en las ciudades, comerciantes, estudiantes, sobre todo el chavalero, asesinando. Y no pasó nada. Entonces Estados Unidos no es nada confiable. Te voy a dar el último. No, el último no. Es que hay muchos más. A ver, cuando ya el pueblo de Nicaragua avanzaba con su contingente armado del Frente Sandinista, controlando gran parte del país, Estados Unidos no quiso sembrar el puñal y a espaldas de la fuerza revolucionaria negociaba en Caracas la instalación con patrocinio internacional de una junta de gobierno diferente a la que representaba el Frente Sandinista, a espaldas del Frente Sandinista. El Frente se dio cuenta, lo denunció, y el empuje del pueblo que derroca la dictadura y la desbarata es lo que impide. Pero Estados Unidos nos estaba apuñaleando. Y después lanzó la guerra contra nosotros. Y tenía relaciones diplomáticas con nosotros. Y hablaba de la democracia y no sé qué. Mandó a minar los puertos. Financió a la contra. Le dio un manual de cómo operar. Le dio la arma. Avituallamiento. Negoció con Honduras, con Costa Rica para instalar los campamentos contrarrevolucionarios en sus territorios. Negoció con los sanguinarios militares de Argentina para que fueran los entrenadores de los contras. Estados Unidos. Todo eso no hizo. Te estoy contando detallito. Chiquitito. Están en negociaciones, fíjense. Se firman los acuerdos de paz de Quipula en agosto de 1987. ¿Qué fue lo que ocurrió? Primero, Estados Unidos hizo lo imposible a través de Oscar Arias, que siempre ha sido un agente yanqui, para que Daniel no fuera invitado. Y el que impone la invitación a Daniel es Vinicio Cerezo. Por eso Daniel reconoce tanto al expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, porque él se fajó e invitó a Nicaragua al presidente Ortega. Y ese acuerdo
nunca hubiese sido posible sin Daniel, sin el representante del pueblo de Nicaragua, que era y sigue siendo Daniel. Pero Estados Unidos lo quiso impedir todo el tiempo y pregonaba la paz y el acuerdo no sé qué. Mentira. Pero además se firme el acuerdo de paz. Una de las cosas que decía era que se desarmara la contrarrevolución, que Estados Unidos dejara de financiar a la contra y no hizo caso. Después Nicaragua adelanta las elecciones como parte de los acuerdos centroamericanos con la condición de que Estados Unidos desarmara la contra y Estados Unidos no cumplió. Y ahí puedo seguir. La Haya, le ganamos el juicio. Estados Unidos sabe que va a perder, entonces se retira. Nunca nos pagó. Le prometió a la Violeta que le iba a dar a Nicaragua $2.000 millones en su periodo de gobierno y no pasó de 300 millones, la mayor parte en préstamo. Y ahí puedo seguir y seguir por esa senda. Entonces no se puede confiar en los yanquis. La única manera de negociar con los yanquis es de una posición de fuerza. ¿Y qué es lo que nos da la posición de fuerza a nosotros? El respaldo del pueblo. Eso es lo que nos da la posición de fuerza. No hay otra. Entonces que sigan pegando alarido y diciendo lo que les dé la gana, con sus trotskistas, con sus expresidentes de esto, no vale. Nosotros tenemos el respaldo del pueblo de Nicaragua. Esa es nuestra fortaleza. Y ese respaldo proviene de la obra de gobierno. De ahí viene. Si el gobierno de Daniel no resolviera las cosas que resuelve, hace tiempo el pueblo nos hubiera dado la espalda. ¿Verdad? Entonces por eso es que no podemos confiar en los yanquis. Ni en los franceses, ni en los españoles, ni en los británicos, ni en los alemanes, en ninguno de ellos no se puede confiar. La naturaleza del imperialismo es traidora. Esa es su naturaleza. Porque ellos solo se defienden a sí mismos. Les vale lo que pase o deje de pasar en países que no son los propios. No hay nada que hablar con los yanquis. Si ellos quieren hablar con nosotros, empiecen por cesar las agresiones, anular todas sus medidas agresivas. Empiecen por ahí y después hablamos. Creo que es muy importante. Mira, que Nicaragua está calificada como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero ¿en qué cabeza cabe un paísito de 6,5 millones de habitantes, de 130,000 kilómetros cuadrados, con un ejército de 15,000 piches, mal armado? Somos amenaza de la primera potencia militar, bueno, casi al nivel del mundo. ¿En qué cabeza cabe? Que tienen 350 millones de habitantes. Nosotros somos amenaza. De aquí nunca ha salido nada, como decía Daniel, para agredir a Estados Unidos. Nunca. Nunca. En cambio ellos, hermano, tienen un historial. O sea, la razón de ser del antiimperialismo en Nicaragua no es un invento, como muy bien explicó en aquel maravilloso discurso de Daniel en La Habana, creo que fue en 2020. O el año pasado, creo que fue. La reunión del ALBA ahí en La Habana, un discurso maravilloso. En 1 hora Daniel resumió la historia de Nicaragua y los fundamentos del antiimperialismo del pueblo nicaragüense. Porque es importante. Es el pueblo nicaragüense el antiimperialista. Yo el otro día les contaba, les leía un escrito del embajador estadounidense en Nicaragua, que tenía su sede en San José, que contaba cómo los campesinos, los indios, decía él, lo insultaban en el trayecto entre Managua y San José, diciéndole chanchada, porque era yanqui. La gente normal y común. Y todos los poemas, los cantos, salían del pueblo contra el yanqui. Y esto no. El fundamento del antiimperialismo en Nicaragua no es ideológico, es de las entrañas, de nuestra historia, de lo que nos han hecho y los que nos siguen haciendo. Por eso siempre he dicho, ¿quieren definir a alguien como izquierda? Pregúntenle, ¿es usted
antiimperialista, sí o no. Ya está. Bueno, es que mira, es que eso ya es cosa del pasado, hay que tener... Ya está. Eso no es izquierda, eso es cualquier cosa. Hoy les vamos a hablar de varios héroes y mártires, de los poco conocidos. Y también vamos a hablar de dos grandes eventos, vamos a decirle así, políticos, que marcaron la historia de los años 80. La masacre de San Francisco del Norte y la masacre de Salto Grande, allá en Bonanza. De las dos cosas hablamos al regreso, 7:03. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Esta foto es súper bonita. Bo. Vean a estas dos compañeras. María Carrillo, la mamá, y Marta Larios Carrillo, su hija. Ambas sostienen la foto de un héroe, de Mario Larios Carrillo. Este muchacho murió allí en el crucero, el 18 de julio del 79, cuando venían avanzando las tropas guerrilleras del Frente Sandinista y del pueblo de Nicaragua rumbo a Managua. Ahí lo mató la guardia. Ellas no olvidan a su hijo y a su hermano respectivamente. Hay una frase que me gustó mucho, ¿no? Los héroes murieron para que nosotros viviéramos. Y nosotros estamos vivos para que los héroes no mueran. Me parece lindo, ¿no? Esa formulación. Y aquí les voy a presentar otra historia. Se trata de un compañero que murió asesinado. Lo capturaron y lo asesinaron. El 18 de julio también de 1979. William Enrique Torres Rosales. Lo conocían como Moisés o Monoleón, hermano de nuestra compañera, amiga periodista Itza Torres. Itza nos contaba, William Enrique Torres nació el 15 de diciembre de 1958, o sea que hoy tendría 64, iría a cumplir 64 años. Era obrero de la construcción. Fue reclutado por Vidal Palacios, que por cierto, Tirsa nos recuerda y hay que buscar esa biografía. Vidal Palacios fue un compañero que la guardia sacó de su casa y nunca apareció, ni vivo ni muerto. ¿No? Y entonces también estaba soltero, William no dejó hijos. Y hay compañeros de William, como Wilfredo Moreira, el zurdo Will, Francisco López Centeno, Jorge Matamoro, que lo recuerdan como un chaval osado y valiente. Pero ahora me voy a detener en algunos aspectos biográficos que nos pasó Itza, porque los escribió un gran amigo y compañero de lucha de William Enrique Torres Rosales, que es el compañero Wilfredo Moreira, el zurdo Will. William estudió primaria en las escuelas en Manuel Mongalo y Clementina Cabeza, secundaria en el Ramírez Goyena. Miren, yo no me acordaba de esto y es verdad que esto existió. Este zurdo Will tiene buena memoria, vos. Es verdad. ¿Sabes cuál fue su primer eslabón organizativo? Los rondines por cuadra que armó la propia gente con sandinistas que estaban clandestinos, pues, que estimularon esto. La propia gente organizó esos rondines después del terremoto para evitar los saqueos. Los saqueos fueron generalizados. Al amanecer 23 más, hacia el mediodía empezaron a generalizarse. Y los que más saquearon fueron los guardias. Con sus fusiles iban llevando todo, mano. Buscaban las casas donde había solo muertos y saqueaban. Pero había también saqueos generalizados, pues, de todo el mundo. Entonces los rondines se armaron. Y es verdad, yo no me acordaba. Y ahí en San Judas, ahí empezó William.
a organizarse. Entonces, por sus características, lo invitaron a participar en círculos de estudio, donde leían los comunicados del frente, los documentos del frente en el 73, ¿verdad? En el 74 ya lo incorporan a una célula clandestina. Ahí aprendió todo lo que es el combate urbano, guerrillero, ¿no? Explosivos caseros, arma y desarme, normas de seguridad, técnicas de caracterización e identificación del enemigo, trabajo de inteligencia, técnicas para labor de zapa, es decir, para actividades encubiertas, organización, planificación. Y miren qué interesante esto, ¿eh? William Enrique Torres Rosales fue parte de una célula y ninguno de esas células sobrevive. Ninguno. Eran William Enrique Calderón Flores, que la Guardia lo asesina el 30 de enero de 1975. ¿Te acuerdas? ¿Vos alguna vez escuchaste hablar de este nombre? ¿Verdad que no? Enrique Calderón Flores. La Guardia lo asesina cuando ingresaba a su trabajo el 30 de enero de 1975. Humberto Salinas Tatún. Este muchacho fue capturado y desaparecido, nunca se supo de él. Desaparecido por la Guardia en agosto de 1978. Will no recuerda la fecha exacta. Y los otros dos compañeros que integraban, o tres compañeros que integraban esta célula mueren en accidente o por enfermedad. El primero es Noel Salinas Luis. Fíjate que este muchacho, el 4 de junio del 79, iba trasladando medicamentos para los combatientes que ya estaba la insurrección, o se estaba preparando la insurrección. Entonces, en esa labor, sufre un accidente de tránsito. Él queda vivo y murió, ya murió a los 15 días, el 19 de junio. ¿Verdad? Este es el cuarto integrante, el quinto con William, pues. A ver, Enrique, Humberto, Noel, no, el cuarto con William. El quinto integrante, el compañero Donald Flores, de seudónimo Christian, ya murió por causas naturales. Y David Pais, el sexto, que ya murió también por accidente de tránsito. Increíble, ¿verdad? De la célula no queda ni uno, de los 6 compañeros. En el 75, William Torres Rosales pasa bajo la responsabilidad de Manuel Calderón Flores, que le decían el pequeño, y con Will, entre los tres, fundan una organización que se llamó Grupo Jesucristo Nueva Juventud, cuyo propósito era estar contra los marihuaneros para sacar al chavalero de la marihuana. En aquella época los marihuaneros eran abundantes. Ahí hay algunos que yo conozco que hubieran sido brothers de todos esos marihuaneros. No, de verdad, era la marihuana. Y el chavalero se perdía en la marihuana, además que te vendían solo la charbasca, ¿me entiendes? Lo peorcito de la marihuana, entonces de la peor calidad que hacía mucho daño. Entonces, ahí además William Torres se dedicaba a reclutar sus compañeros de clase en el colegio, o sus compañeros en el trabajo, o en el barrio, ¿verdad? Fíjate que dice el zurdo Will que llegó a tener tanto nivel que William Torres ya tenía el mismo nivel de sus propios capacitadores. Entonces cuenta Hitza que después de la captura de Vidal, ¿verdad? William se tuvo que embuzonar porque la guardia lo andaba buscando. Pero además autorizado por el frente, porque además los hermanos de William habían también pasado la clandestinidad y la mamá estaba sola. Entonces ambos factores obligan a William a embuzonarse ahí en la casa. Un día se va a comprar alimento al puesto del INSEI, ahí por lo que hoy Vía Libertad. Y entonces un guardia lo reconoce. Iba en un convoy de la guardia.
le decían el PLI. Lo reconocen, lo montan al camión. Quién sabe cuánta barbaridad le hicieron y su cadáver lo fueron a tirar a Cuesta del Plomo. Ahí lo encontraron el 21 de julio. Sus amigos, sus vecinos que lo empezaron y sus familiares que lo empezaron a buscar hasta que lo hallaron en la Cuesta del Plomo. Honor y gloria a William Enrique Torres Rosales. Saludos a su mamá, saludos a Hitza, saludos a toda la familia. Honor y gloria, compañero, y con William Enrique Torres Rosales. Fíjense, les voy a poner otro ejemplo de heroína. Esta es una heroína desconocida. Ya vamos a hablar de San Francisco y de Salto Grande. Les tengo un testimonio que no lo han oído. Esto lo publicó el compañero José Bismarck Amoretti Espinosa. Vean estas fotos. María Luisa Gómez Novoa. Esta compañera nació el 22 de julio, se acaba de cumplir año de 1947. O sea, fíjense, tendría que 32 años en el 79. María Luisa nació en Horconcito, que es parte de la comunidad indígena de Veracruz. Veracruz de Zapotal, del municipio de Rivas. Queda cerca de Rivas, rumbo occidente, un poquito hacia el sur occidente, pero muy cerca, como a 2-3 kilómetros de la propia ciudad. Bueno, ahora ya debe ser parte de tan grande que se ha vuelto Rivas, pero bueno. Entonces ella tenía 3 hijos. Entonces ella iba al mercado, comerciaba, pues, y era correo del frente. Era correo del frente. Su mamá, María Félix Gómez Novoa, su papá, José Rojas Meléndez. Sus hijos, Ricardo José Gómez Benegues, Erika Patricia Zapata Gómez y Jorge Rolando Zapata Gómez. Entonces ella lo que hacía era fildear a los guardias, dónde iban, cuántos andaban, quién andaba de jefe, cómo andaban armados, y le pasaba la información al frente. La labor de inteligencia. ¿Ah? Y además le ayudaba a los chavalos. Cuando se tomaban las iglesias, ella le llevaba su comidita, lo llegaba a alentar, le sacaba correspondencia. Esa era su labor. Ella tenía una casita ahí, en una finca en Hacienda San Carlos, que era propiedad de Manuel Barrio. Ahí por donde fue Cibalsa, ahí en Rivas. Entonces llega la guardia. Ahí en su casa, delante de sus hijos, la acribillaron a balazo. Incluso uno de sus hijos, el mayor, José Ricardo, le pegan un balazo en la oreja izquierda. Pero su mamá los había preparado. Mira qué mujer más inteligente, hermano. La mamá los había preparado. Si aquí viene la guardia, ustedes van a hacer esto, más esto y más esto. Entonces los chavalos se acordaron de lo que la mamá les había enseñado y rápidamente tomaron su medida y se fueron a esconder de paso debajo de las camas. De las camas. Y ahí le matan a la mamá. Y los 3 hijos, imagínate vos, fueron testigos del asesinato de su mamá. Y aquel chaval llora que llore. ¿Cómo no va a llorar? Primero el horror de ver a tu mamá asesinada. El segundo el horror mismo de ver a la guardia ahí con Garan y insultando. Y imagínate vos, eso debe haber sido espantoso. Al rato llegaron la familia, rescataron el cadáver. Hay una calle, que se le conocía antes como la calle del Brujito, que lleva su nombre, el nombre de la compañera María Luisa Gómez Novoa. Sin embargo, la placa, ahí la pueden ver ustedes, está muy deteriorada, así que una tarea del Frente Sandinista en el municipio de Rivas. A ver, compañero, hay que rescatar la estela de María Luisa. Estamos
en la jornada, que es una jornada permanente de recuperar toda nuestra memoria. Leí una frase que me salió, me parece muy buena. Los héroes son memoria, veneración e identidad. Y es verdad. Es verdad. Y ahora les presento una más antes de irnos con San Francisco y Salto Grande allá en Bonanza. Esta casa, esto me lo mandó Ernesto Torres Sánchez. Y yo les quiero pedir a los compañeros, a las compañeras de Ciuna, para ver si alguno de ellos nos puede enviar los datos biográficos. Esta es la casa museo, ya va a ser inaugurada ahí en Ciuna. La comenzaron a construir en enero de este año. Y va a llevar el nombre de María Estela Gutiérrez Cepeda. Dice Ernesto que lo que recuerda es que esta compañera es la abuela a la que mata la Contra de una ráfaga de ametralladora en aquella operación de ataque a las minas, no la del 82, sino la del 87, cuando atacan simultáneamente Ciuna, Rosita y Bonanza. Hicieron barbaridades ahí, destrozaron Bonanza, por ejemplo. Entonces en esa oportunidad asesinan a María Estela cuando ella buscaba un refugio para su nieta, que tiene como nombre Kenia, y a Kenia también la rafaguean y ella perdió sus piernas, la niña. María Estela Gutiérrez Cepeda. Estos son los detalles que recuerda Ernesto Torres, y él dice que Kenia y Blanca Estela, que supongo que es su mamá, viven en León. Dice Ernesto, yo ya no estaba en Ciuna, me encontraba en Río Coco. Entonces nos toca la tarea de buscar estos datos. Esa vez de ese ataque, eso fue el 20 de diciembre de 1987. Empezaron poco antes del amanecer, poco antes de las 5 de la mañana. ¿Saben cuántos contras? 6,000 contras. ¿Y cuál era el propósito de ello? Era tomar los 3 poblados, llevar a Enrique Bermúdez, el 380, y proclamar un gobierno provisional de manera simultánea, porque Daniel o delegaciones del gobierno sandinista estaban en Santo Domingo, República Dominicana, en la segunda ronda de negociaciones después de Esquipula, para buscar un cese al fuego. Entonces, además, la Contra necesitaba que después de Esquipula pues hubiese un mayor impacto de sus acciones para que el Congreso norteamericano les aprobara más fondos. Entonces, por eso lanzan ese operativo. No se logran posicionar, se tuvieron que retirar, causaron muertos, destruyeron las pistas aéreas, las instalaciones militares, escuelas, las cooperativas, barbaridades hicieron. Barbaridades. La Operación Olivero le llamaron. Fíjense, fueron 8 horas de intensos combates. Bonanza fue arrasada. Muchos ciuneños se escondieron en túneles de minería, mientras los sandinistas corrieron a defender la ciudad. La población civil se tuvo que ocultar debajo de sus camas, incluso entre unos tubos de concreto para aguas negras, algunos de los cuales quedaron con manchas de sangre en el interior. Fíjate que la Contra es obligada a retirarse porque llega la Fuerza Aérea y comienza a bombardearlo. Ahí se tuvieron que ir. Ahí murieron 57 Contra y 78 heridos, y se calcula que hubo más de 100 civiles asesinados por la Contra en esa oportunidad, soldados, policías que también murieron, que fueron heridos, en total 440. Solo un médico alemán que estaba ahí atendió, solo él, a 70 civiles heridos o que murieron ahí al final durante el ataque. Oigan esto, lo que contaba uno de los asesinos que participó en ese ataque, que le decían el doctor Henry. Dice que los contras, cuando iban a subir un cerro, miran que hay una cooperativa y hay un hombre que está afuera con un fusil, ¿verdad? Entonces no querían disparar porque no querían alertar el propósito principal, que era atacar Ciuna, ¿verdad? Pero el hombre se da cuenta y les dispara.
Por supuesto, lo acribillaron a balazo y después destruyeron la cooperativa. Entonces hay una mujer que aparentemente toma el fusil del hombre caído, del primer compañero que se alerta y dispara a los contras, toma ese fusil y va subiendo el cerro. Lo lleva guindado. Entonces la mujer parece que hace un ademán como quien va a tirar el fusil, pero los contras interpretan que es que le va a disparar y la acribillan a balazo. La mujer estaba embarazada, más de 5 meses de embarazo. Así. Lo cuentan ellos mismos. Dice que murió en sus brazos, dice el contra este. Increíble, ¿verdad? Esto, todos los sufrimientos. Dice Mike Lima, otro asesino, pero es de esos bárbaros asesinos. Su nombre real es Luis Moreno. Oigan esto. Dice que los milicianos que él enfrentó, que no tenían mayor entrenamiento militar, milicianos como los de San Francisco del Norte o como de Salto Grande, peleaban hasta morir. Gritaban consignas que se rinda tu madre y no dejaban pasar a los contras hasta que ellos morían o mataban. Entonces dice el tal Mike Lima, como estos hijueputas sandinistas se creen que 3 o 4 de ellos son Carlos Fonseca, cuando entrábamos a esas comarcas nunca habían visto a los contras y 3 o 4 hijueputas se enfrentaban verga a verga con nosotros. Cuando miraban que eran como 600 y no nos tenían miedo. Se montaban verga con nosotros, dice Mike Lima. Y oigan esto. Un jefe contra ejecutó el método palos de fósforo. ¿Saben qué consiste palos de fósforo? Asesinaban a los milicianos, morían en combate o los asesinaban y después los decapitaban. Y clavaban las cabezas en los postes de las comunidades para sembrar el terror entre los campesinos. ¿A qué le recuerda ese método? A los yanquis. Palo de fósforo, así le decían a ese método. Esa era la contra. Los demócratas. El 24 de julio de 1982 son las 7:29. Aquí vamos hasta las 8:15, 8:20, así que prepárense. ¿Verdad? Ocurrió una de las masacres, estaba leyendo un artículo, la denomina una de las masacres más concientizadoras. ¿Por qué? Porque estremeció la conciencia nacional, ¿verdad? Y dijo, los yanquis van sobre nosotros, así que aquí vamos a resistir. Unos contras como 70 entran desde Honduras al casco urbano de San Francisco del Norte, un pueblo pintoresco que queda en la frontera con Honduras. A un lado está Cusmapa y para la izquierda está Cinco Pinos. Entonces en una colina, porque San Francisco está la colina y después están para abajo está el pueblo, pues, alrededor de la colina. Entonces en esa colina estaba el puesto miliciano, ¿verdad? Y armados de BZ, había un M16 había ahí, miliciano, compañero. Dan la alerta de que está entrando la contra, se ve el juez, se ve el alcalde, se van otros compañeros a defender el pueblo. Ya lo conté una vez, solo voy a resumirlo. Y ahí murieron 15 compañeros defendiendo San Francisco del Norte. Mira, yo no sé si has ido vos alguna vez. Si no has ido, procura ir alguna vez antes de que te vayas de este mundo, anda a San Francisco. Ahora, en aquel tiempo, ir a San Francisco es ser un calvario. Pero ahora no, si todo eso está adoquinado. Y además, como es tanta curva y bajando y subiendo, entonces te tardaba y además, esos caminos. Yo lo recorrí eso cuando eran caminos, hermano, por Dios. De Cinco Pinos a San Francisco te podía volar en época lluviosa 3 horas. Y ahora con adoquines media hora, 40 minutos. Bueno, pero ahí, en esa colina donde cayeron los 15 compañeros, desde ese momento hicieron una casa museo, es como un templo. Muy sencillo porque
tampoco hay grandes recursos en San Francisco, muy sencillo, pero hombre, con qué devoción la gente de San Francisco ha preservado ese lugar y recuerda a sus héroes cada 24 de julio. O sea, ayer su aniversario. Hacen caminatas, hacen una misa, siempre es una misa. Y por supuesto el discurso y demás, pues, pero no olvidan a su gente. Ahí nunca hemos perdido en San Francisco. Y entonces cuando vos visitas ese lugar, yo he ido 2 o 3 veces, cuando vos visitas ese lugar, sentí la energía. Te inspira. Porque te imaginas, además, están colocadas las placas donde fueron cayendo los muchachos, que es una defensa circular. Y ellos después tienen sus altares a todos los héroes allí dentro de la casa museo, pues. Y tienen algunos de los objetos personales de los compañeros. Te llega a ir ahí. Ahí fue Daniel al día siguiente. Se fue Daniel con Tomás y el otro individuo que mejor no nombro, se fueron ahí. Y ese acto que hay un video que ahí está en internet, lo pueden buscar. Ese acto fue sumamente emotivo. El pueblo entero, San Francisco es chiquito, el pueblito es chiquito y el pueblo y el municipio en general también es pequeño. Un pueblo campesino, trabajador. Y fue estremecedor eso, fue estremecedor. Con qué combatividad la gente ahí. Ahí Daniel habló y ahí denunció a los curas desde entonces, hermano, los curas de cómplices de los yanquis, desde entonces. Voy a leer los nombres de los caídos. Alfredo Espinosa Aguilera, Ángel Sánchez, Aristides Moncada, que era el alcalde, Domingo Lainez, Donald Espinosa, Félix Pedro Sánchez Guido, Hugo Martínez Espinosa, Justo Espinal Moreno, Luis Alberto Espinosa, Oduber Baquedano, Reinaldo Eucles Barrera Baquedano, Raimundo García, Victoriano Espinal Moreno, Victoriano Guevara, que era el juez, y Walter Baquedano. Los 15 caídos, ahí contó incluso la historia del jefe de las milicias, etcétera, Daniel, pues. Pero es muy emotivo, muy, muy emotivo. Y Victoriano Centeno era el jefe de las milicias, y Victoriano Centeno Guevara. Lo captura la contra, como le quieren arrebatar el fusil y él no lo suelta. Entonces le cortaron las manos para que soltara el fusil. Y luego lo asesinaron. Victoriano Centeno Guevara. Bueno. Ahora vamos con el salto grande. Honor y gloria a nuestros héroes y mártires de San Francisco del Norte, San Francisco de Coajinilapa. Y saludos a todos los sandinistas, a su alcalde Alexander Baquedano, a todos los compañeros de San Francisco que no han dejado morir a sus héroes. Esos no están muertos. Casi 40 años, no, 40 años ya. Y no han muerto esos compañeros, gracias a toda la comunidad de San Francisco. Vamos con Salto Grande. Todo el mundo conoce este nombre y esta acción, porque ahí perdió su brazo Brenda Rocha, pero fue mucho más que eso, y lo vamos a contar de la mano de la propia Brenda, que nos cuenta cómo murieron sus compañeros. A ver, primero resumimos qué fue lo que ocurrió el 24 de julio de 1982, el mismo día. Atacan en Salto Grande, que era una represa, es una represa construida en 1902, si mal no recuerdo, ahí en el río Pispís, ¿verdad? Y 1904 lo construyó la primera compañía minera que había ahí. Y desde entonces le daba energía eléctrica a la mina y al pueblo. Entonces, era un objetivo estratégico, obviamente, y si ahí viene energía eléctrica
para el pueblo. En el río Pispis, ¿verdad? Con capacidad para 150 kilovatios en aquella época, ¿verdad? Entonces, allí 8 milicianos defienden la represa, 7 mueren en combate y después son degollados. Quedaron algunos vivos y los degollaron, los degüellan. Y una sobreviviente, Brenda Rocha. ¿Verdad? ¿Cómo logró ella salir? Se hizo la muerta. Se quitó las municiones. Puso a un lado el fusil. Los contras llegaron donde estaba ella, ¿verdad? Le quitaron las armas, le quitaron y a los otros compañeros que estaban caídos allí. Y cuando en el momento que le iban a degollar, le dijeron, vienen los refuerzos de los piricuacos. Y entonces salió en carrera el contra y se salvó Brenda. Bueno, ya les voy a contar más tarde, con de la mano de Brenda, que otros detalles. Brenda se fue, alfabetizó desde los 13 años. Después se metió a la juventud. Solo una de los 8 milicianos superaba los 30 años. A ellos les habían avisado que la contra iba a llegar, porque habían secuestrado a un campesino que era delegado de la Palara, algo así. Entonces, después lo liberan y él llega contando que la contra va a atacar. Le avisan al ejército. El ejército no lo cree. Habían 2 permanentes ahí. Cuando ya se sabe de que efectivamente agarrar la contra, los 2 permanentes se jalaron. Huyeron, desertaron. ¿Verdad? Esa casa, la casa base donde estaba Brenda y los demás compañeros, estaban más o menos en un hoyo, pues. Pero estaban todos los pozos tiradores, las trincheras y demás. Entonces desde el cerro le grita la contra, ¡ríndanse, hijueputa! Que se rinda tu madre, le gritaban los chavalos. Y uno a uno fueron cayendo. Como te digo, pues, algunos quedaron heridos, gravemente heridos, pero degollaron. Dice Brenda, que uno de los compañeros le alcanza a decir que se moviera porque podía ser blanco fácil. Y en lo que lo vuelvo a ver, dice, le habían desbaratado la frente. Todos los sesos estaban regados. Y ese muchacho murió de inmediato, ni quejido se oyó. Y cuentan que la traen en un helicóptero a Managua, ¿verdad? Entonces, bueno, lo operan. La mamá tuvo que autorizar que le cercenaran el brazo porque estaba desbaratado y ponía en riesgo su vida. Tenía también balazos en las piernas. 14 tiros le metieron a la Brenda. Y entonces, le llevaron un psiquiatra después de operarla y quitarle el brazo. Entonces les dice la Brenda, y esto lo contaron los diarios de la época, Barricada, pues. Eso no es problema, dice, yo siento que puedo vivir sin mi brazo. Pero me duele lo que le pasó a mis compañeros, eso sí me duele, dice. Y además aquí tengo el otro brazo. Los ovarios de Brenda Rocha, ¿verdad? Voy a seguir en la milicia, la revolución es lo mejor que nos ha pasado, decía Brenda, perdón. Entonces Daniel, en el acto que hubo después de San Francisco, que sepan los estrategas del Pentágono que aquí van a tener que pelear contra ancianos, mujeres, niños, hombres, inválidos, que vamos a combatirlos con fusiles, con escopetas, con garrotes, a pedradas. Después se la llevó a Rusia. Bueno, Tomás, al salir del hospital, Tomás se la llevó a su casa. Ahí la tuvo un rato, después se la llevó él mismo a la Unión Soviética, porque le iban a poner una prótesis. Después ella la usó un tiempo y después ya no la siguió usando. Estuvo en Cuba, regresó, estudió Derecho, etcétera. Pues ya conocen la historia.
Julio Cortázar escribió sobre eso. Bonito lo de Julio Cortázar. Pues ya no hay tiempo de leerlo, Julio, porque yo quiero leer lo que dice Brenda. Este es un testimonio que publicó la revista Correo, que en paz descanse. La número 4 de mayo-junio de 2009. Paciencia, pues, que ahí voy con el relato de Brenda. Y vamos a recordar a todos los muchachos que cayeron. Espérate, voy a leer los nombres antes, aunque los repita después, quiero leer esos nombres. Los nombres de los compañeros caídos. Cristina Rugama, nacida el 3 de agosto de 1950. Aarón Toledo Reyes, nacido el 6 de septiembre de 1962. O sea, tenía 20 años este chaval. 20 años. Y Cristina tenía, 32 años. René Joey Díaz, nacido el 23 de marzo de 1959. Este muchacho tenía 23 años, era el político de los milicianos. Aristides Cruz Rugama, que no hay datos de él ni fotos siquiera. Ramón Mendiola, nacido el 18 de marzo de 1919. ¿Cuántos años tenía? 63. Lázaro Ochoa, nacido el 27 de diciembre de 1935. O sea, tenía 47 años. Y José Zenón, esos son los 7 compañeros caídos en combate o asesinados por la contrarrevolución en El Salto, en la represa del Salto, en el río Pispís, el 24 de julio de 1982. Ahora voy con el relato. Bueno, y ahí con un compañero que no cae ahí, pero que no se nos puede olvidar, que es hermano de Aarón Toledo Reyes, que es el compañero Arturo Toledo Reyes. Porque Arturo salió en misión en abril de ese año, del 82, y nunca regresó. Nunca más se supo de él. Qué triste, ¿no? Para la madre. ¿Dónde está Arturo? ¿Dónde está mi hijo? Una cosa terrible la desaparición. Voy pues con la introducción y luego el testimonio de Brenda Rocha. Estamos hablando, ¿no? 82, qué increíble, era hace ya 40 años, increíble cómo pasa el tiempo. 40 años, voy a actualizarlo, ¿no? Después de haber perdido su brazo derecho en un desigual combate con la contrarrevolución, Brenda Rocha no lamenta nada y se aferra al pacto que momento antes del ataque había hecho con sus 7 compañeros aquel 24 de julio de 1982. Ese pacto era contar la historia. Con el pasar del tiempo, Brenda ha ido clausurando las lagunas mentales que ella misma creó para no recordar los momentos más duros de aquel fatídico día, cuando además de 14 balazos en el brazo fue rafagueada en sus piernas. Ahora, con un hijo de ya, ¿qué? Estamos hablando de que el hijo ya tiene como 25, 30 años, al que define como uno de los regalos más hermosos que Dios le ha dado. Brenda se remonta al día en que la contrarrevolución atacó la presa hidroeléctrica de Salto Grande en la comunidad en Bonanza, en el Caribe Norte. Brenda Isabel Rocha Chacón nació en Bonanza el 10 de febrero de 1967. Hija de Armando Rocha y Oralia Chacón, quienes fueron durante muchos años trabajadores administrativos de la mina del pueblo. Su niñez transcurrió sin mayores sobresaltos, aunque con las limitaciones propias de una familia de 7 hijos. Sus ojos brillan cuando se recuerda en el Colegio Santa Teresita, compartiendo monedas con sus compañeras de clase. Eran tiempos de sacrificio para mi madre, porque a ella le tocaba aportar la mayor parte de los gastos de la casa. Sin embargo, siempre trató de darnos lo mejor y hasta me cumplió mi sueño de ser la palillona del colegio.
Tras el triunfo de la revolución en 1979, Brenda se integró a la Asociación de Niños Sandinistas y luego a la Cruzada Nacional de Alfabetización. Era muy niña, apenas tenía 13 años y mi madre se oponía. Si va mi hermano, ¿por qué yo no puedo ir? Era mi principal argumento. Al final logré convencerla y me fui a la comunidad Siempre Viva, como a 45 minutos de Bonanza, y fuimos la escuadra vanguardia de toda la región. Esa experiencia me cambió la vida. Era una comunidad mayangna y al comienzo nos costó mucho alfabetizar. Comenzamos con los mestizos y luego, en una segunda etapa, y cuando estuvieron listas las cartillas de alfabetización en lenguas indígenas, seguimos con la alfabetización en las comunidades misquitas y mayangnas. Era la víspera del tercer aniversario de la revolución y la coyuntura de guerra, el involucramiento más directo del gobierno de Estados Unidos con el apertrechamiento y el financiamiento de la contrarrevolución que atacaba desde territorio hondureño, había obligado a la juventud a integrarse a las milicias populares. Unos 10 muchachos, entre ellos Brenda, se alistaron en la milicia local y recibieron un rápido entrenamiento militar básico sobre arma y desarme del fusil VZ, fusiles checos que no servían para nada, y clases de tiro en las que Brenda fue la más destacada. Con entusiasmo asumió la misión de proteger de un ataque la represa hidroeléctrica en Salto Grande, que junto a la Siempre Viva proporcionan agua y energía eléctrica a la comunidad de Bonanza. La joven estudiante del Instituto Mildred Bauza, que apoyaba en sus estudios a los niños de su comunidad, escuchó atentamente las explicaciones sobre la coyuntura política dada por los oficiales del ejército. Recuerda que la mayoría de sus compañeros varones ya estaban en Puerto Cabezas, dando seguridad a otros puntos estratégicos. Por esos mismos días, la madre de Brenda preparaba las maletas de su hija, que había obtenido una beca para concluir sus estudios de secundaria en Cuba y posteriormente estudiar medicina. Para prepararse mejor de cara a sus futuros estudios por las tardes, asistía a un curso de aprestamiento. Brenda recuerda que mientras escuchaba a los oficiales, calculaba el tiempo que necesitaría para asumir esa tarea y no descuidar las otras. Se formaron 2 grupos y Brenda integró el grupo que estaría a cargo de cuidar Salto Grande. Cuando llegamos a la represa, nos unimos al grupo del lugar y formamos una escuadra de 10. Doña Cristina Rugama, que tenía como unos 40 años, realmente tenía 30 y pico. René Joy, compañero de trabajo de mi mamá. Ramón Mendiola, de más de 60 años. Don Lázaro Ochoa, también bastante mayor. Además estábamos Aarón Toledo, que tenía 20 años. Otro de 20 años que era de Salto Grande. Los 2 soldados permanentes del ejército que fungían como jefe de escuadra y político respectivamente, y yo de 15 años. Aarón Toledo Reyes era como mi hermano. Éramos muy amigos porque estudiamos juntos desde chiquitos. También René, yo le tenía mucho cariño porque tuvo polio, pero eso nunca fue impedimento para él. Recuerden, la poliomielitis era una enfermedad terrible que si no mataba, te afectaba las extremidades inferiores, sobre todo las inferiores, aunque también a veces las superiores. O sea, dejaban de crecer, se torcían y así quedaba deforme para toda la vida. Y a pesar de eso, ¿verdad, René? Nunca se acomplejó. René me dijo que no podía concebir que una mujer le ganara en la competencia de tiro, pero que quería estar en mi escuadra para que yo lo defendiera. Esas eran las bromas que nos dábamos cuando nos alistábamos. Las madres presienten y de eso estoy segura. Cuando nos dijeron de esa misión, mi mamá se opuso, sobre todo por la cercanía de mi viaje a Cuba. Solo son unos días y le aseguro que todo va a salir bien, le rogaba. Y no era para menos. Días antes, el 19 de julio, había fallecido en una emboscada precisamente en Salto Grande, un amigo cercano a la familia, y su hermano estuvo secuestrado por varios días en la zona de Sumubila, adelante de Huaspán.
En Salto Grande, como a 1 hora de Bonanza en vehículos, había apenas en aquel momento 7 casas que alojaban a los trabajadores de la represa. A 2 horas caminando rumbo norte está Musaguas, el territorio de los Mayagna, fronterizo con Honduras. Otras instalaciones eran la pequeña iglesia donde había culto o misa cuando llegaba el sacerdote. También había una ventecita y la escuela. Contra viento y marea, Brenda decidió irse. Sentíamos el compromiso con la revolución y como jóvenes queríamos cumplir con todas las tareas. Con apenas 15 años y mucho entusiasmo, Brenda solo tenía un fusil Beseta y un uniforme verde olivo. Escuchamos el acto del 19 de julio mientras cuidamos día y noche la represa. Al día siguiente nos juntamos y dimos gracias a Dios porque no había pasado nada. Y alguien preguntó, ¿qué habría pasado si nos hubieran atacado? Alguien de nosotros tiene que quedar vivo, dijo René. Si ya en un caso nos pasa algo, esa persona tiene que vivir por todos los que vamos a morir, dije yo, Brenda. Pero ¿quién te dice que vos sos la que te vas a morir? Si sos la que mejor dispara, dijo Aarón. Entonces decidimos hacer un pacto a propuesta de René y de doña Cristina. El que quede vivo tiene que seguir contando la historia de lo que pasamos, de nuestra entrega, contarles a nuestros hijos que luchamos por la revolución, por un sueño. Y lo que dijo en el discurso el comandante, que tenemos que seguir entregándonos y luchar contra el imperialismo y que por eso nosotros vamos a entregar nuestra sangre. Ese fue el pacto entre quienes pensaron que ya no pasaría nada. Además estuvimos de acuerdo en que si ocurría algo y moríamos, que nos velaran en la cancha de baloncesto de Huaspán, para que llegue todo el pueblo a velarnos, a darnos amor. Con esa plática terminó el día. El 23 de julio nos reunimos como de costumbre para platicar y decidimos, a propuesta de Brenda, que había que regresar para viajar a Managua y luego a Cuba, a despedirse con una actividad para los niños. Junto al político y a Aarón Toledo, Brenda fue a Bonanza el sábado 24 por la mañana a conseguir la piñata, los dulces y todo lo demás para la fiesta, que fue programada para el domingo 25 después del culto. Fueron muchos los que en Bonanza le pidieron a Brenda que no regresaran al Salto Grande. El secretario político, que después fue, no voy a decir su nombre, porque este es un traidor del 90, se robó un montón de reales, porque lo trasladaron a Managua, se lo trajo un compañero para acá, no voy a contar nombre, y se robó un montón de reales en el 90, 91 por ahí, y se fue para Miami. Pues ese tipo le dijo a Brenda que ya no tenía tiempo para volver a ir a Salto Grande, porque tenía que viajar el lunes 26 a Managua y que se quedara en Bonanza. Y ella respondió, tengo un compromiso allá en Salto Grande. Estoy organizando una fiesta para los niños y le prometo que en cuanto termine yo me regreso. Aprovecharon el viaje Aarón y ella, Aarón, cuyo hermano Arturo había desaparecido en el área de Musaguas en abril. Entonces Aarón y ella pasan por la casa de la familia. La mamá de Aarón y de Arturo tenía miedo de perder a otro de sus hijos y les pidió que se quedaran, que no regresaran a Salto Grande. Pero la respuesta de Aarón y Brenda fue la misma. Somos los que estamos organizando la fiesta para los niños, tenemos que volver. Brenda recuerda que Aarón abrazó muy fuerte a su mamá, lo que provocó un comentario de ella. Nunca andes haciendo eso, porque así sentí el abrazo de Arturo. Ay, mamá, le dice Aarón, si morimos ahí mismo, mis hermanos siguen luchando. Respondió Aarón. La abuela de Aarón, la mamá de su mamá, le pidió que se cuidara. En el camino, Brenda recuerda que ingirió algunos alimentos que le causaron dolor
y malestar estomacal. Así, enferma con el estómago revuelto, llegó a Salto Grande. Estaba en el baño, precisamente por esos malestares, en la casa de don Eduardo Medina, cuando don Eduardo le llega a urgir: salga, mi niña, que es 22, salga. ¿Qué fue, don Eduardo? Salga rápido. Y me fui para la casa que ocupaba el grupo, agarré más municiones, salí por el tambo hasta la trinchera y me encontré a doña Cristina. ¿Qué pasó?, le pregunté. Acaba de venir el pastor y nos dijo que ayer se fue de aquí la contra, que lo secuestró y que le preguntaran cuántas personas había, qué armas teníamos, y le dijeron que hoy nos van a atacar por la tarde. Dice él que se logró escapar y nos vino a avisar que hoy nos van a atacar. Nos dimos a la tarea de activar el plan de defensa previsto para ese momento. Bajamos y subimos 3 veces la palanca de la energía, que era la señal para que en bonanza el ejército se dieran cuenta que estaban atacando la represa. Llevamos a unas 30 o 40 personas, en su mayoría niños y mujeres, a la capilla y nos dispusimos a ocupar nuestras posiciones. A pesar de haber activado la alarma, bajar y subir 3 veces la palanca de la luz, los 2 oficiales permanentes del ejército, el jefe de escuadra y el político, decidieron irse para Bonanza. Dijeron que para avisar. Yo nunca supe lo que pasó, recuerda Brenda. Para mí fue una deserción, porque ellos no tenían por qué irse. Todos estábamos preparados para el combate, y me acuerdo que ellos empezaron a caminar a la orilla del río. Solo supe después que fueron sancionados. ¿Cómo?, le dije a doña Cristina. A mí me parece raro que hayan dejado ir al pastor. Y fue entonces que oímos la ráfaga de una metralleta desde arriba del cerro. Nosotros estábamos en la parte de abajo, en la hondonada. Efectivamente nos tenían rodeados y yo estaba cerca de la trinchera que estaba junto al río. Cuando volteo a ver para el frente, miro puros verdecitos, puros contras. Y le digo a doña Cristina: nos tienen rodeados, aquí nos van a matar. René empieza a gritar: nadie se rinda, disparen. Empezamos a disparar primero como locos, sin concentrarnos porque éramos pocos. Mirábamos muchos hombres y las armas que tenían. Nosotros teníamos una beseta, un M16 que lo andaba René, y de ahí todas eran armas que no servían. No servían para nada. Seguimos disparando. Me acuerdo que nos fueron matando uno por uno. Ni siquiera dispararon en ráfaga, sino tiro a tiro, porque nos tenían vistos y ubicados. Al primero que mataron fue a René. Él era el que nos estaba animando a que nadie huyera. Los contras gritaban: ríndanse, entreguen las armas. Aquí nadie se va a rendir, le respondía. Que se rinda tu madre. Aquí nadie se va a rendir, decía René, hasta que lo hirieron. El muchacho que vivía en el Salto quiso ayudarlo, pero lo mataron también. Entonces intentamos hacerlo nosotros, pero rafallaron de nuevo a René y murió. Doña Cristina me aseguró que esa era la mejor trinchera, que nos quedáramos allí, y siguió disparando. Cuando la hirieron a ella, solo me decía: mis hijos, mis hijos, mis hijos. Y murió. Don Ramón se tiró para el otro lado de la trinchera y me dijo que hiciera lo mismo. Yo disparaba para el frente y él para el otro lado. Comencé a llorar porque miraba que estaban matando a mis amigos y le hablaba a don Ramón, hasta que de repente don Ramón ya no me respondió. Estaba solo en la trinchera y empecé a gritarle a Aarón, que estaba en otra trinchera, y él me dijo que me moviera a otro lado, que me cubriera. Pero en lo que estoy disparando, siento una ráfaga en mi pierna. Sentí como un calambre en todo el cuerpo y me miré ensangrentada. Le grité a Aarón que estaba herida y me dijo que tratara de cruzarme al otro lado. ¿Te duele mucho?, me preguntó. Yo creo que me sacaron las tripas, le dije. Andate para el otro lado, voy a buscar cómo ir para allá. Pero se escuchó un estallido como de granada por donde estaban don Lázaro y los otros 2 señores. Luego
un silencio total. Todavía no había terminado de entender lo que había pasado cuando siento que me dan en el brazo. Fue una ráfaga en el brazo y ya no pude seguir disparando. Agarré el fusil con la mano izquierda porque estaba decidida a que no me agarraran viva y traté de cambiar el magazín. Pero Aarón me dijo que me quedara tranquilita, que él no estaba herido, pero que tenía el fusil enconchado y ya no podía seguir disparando. Yo me voy a quedar calladito, quédate vos calladita, somos los únicos que quedamos, así que cálmate, le pidió Aarón a Brenda. Así lo hice. Pero los contras venían cruzando el río y empezaron a patear los cadáveres y a degollarlos con navajas para asegurarse de que estuvieran muertos. Lo que hice fue cerrar mis ojos y hacerme la muerta. Estaba toda ensangrentada y cuando ya van llegando donde yo estaba, uno de ellos alcanzó a darme una patada. Alguien le gritó: vienen los refuerzos, vámonos, que ahora sí nos van a matar. Los contras se retiraron con todo lo que saquearon de la casa y la ventecita del lugar, pero también se llevaron a Aarón. Lo llevaban vivo, amarrado, pero iba vivo, y lo mataron más adelante. Después que la contra se retiró, la gente de la capilla salió para ayudar a los heridos o sobrevivientes. La escena era dantesca. 6 de los 8 combatientes estaban muertos. Faltaban 2. Brenda se desmayó por la abundante pérdida de sangre. Ella lo recuerda así: juro que sentí la muerte. Miré pasar toda mi vida como una película. Sentí que iba en el aire en medio de un fuerte aroma a una flor que aún no logro identificar. Pero de repente desperté y todo estaba oscuro. Supongo que porque ya eran más de las 6 de la tarde. El ataque comenzó a las 5:30 de la mañana, a las 5:30 de la tarde, y duró aproximadamente media hora. Sacando fuerzas de donde no había y totalmente ensangrentada, Brenda comenzó a arrastrarse sobre el brazo izquierdo. Pasó por encima de varios cadáveres hasta que divisó a una de las señoras del pueblo que estaba saliendo de la capilla. Creí yo que gritaba fuerte llamándola, pero no. Lo que me ayudó fue que ella vio el movimiento y empezó a gritar: ¡hay alguien vivo! ¡Hay alguien vivo! Y vinieron 2 viejitos y me hicieron torniquetes en la pierna y en el brazo y me llevaron a la capilla. Ahí me acostaron en una banca y una enfermera que estaba en el pueblo me animó para que no durmiera, para que permaneciera despierta. Entonces empecé a llorar. Quería tener a mi mamá allí, cerca de mí, pero también pedía que fueran y sacaran a los muchachos y que los llevaran a la cancha de básquet de Huaspán. Cuando a mí me sacaron ya era de noche y el refuerzo del ejército no había llegado. Me acuerdo que llegó mi tío Chilo, que trabajaba en la seguridad del Estado, y sus compañeros se encargaron de buscar a Aarón, pero no lo hallaban, hasta que hallaron su cadáver más adelante. Brenda perdió el brazo derecho, pero no su convicción ni su amor por la revolución. Una vez recuperada, se dedicó al trabajo político con la Juventud Sandinista, luego fue presidente de la Federación de Estudiantes de Secundaria, luego estudió Derecho y se graduó de Derecho. Y dice Brenda: mi compromiso es con los 7 asesinados. Son los que cada día me animan a seguir luchando. El entusiasmo y la sonrisa que conmovió al mundo en 1982 aún se percibe en el rostro de Brenda, la presidenta del Consejo Supremo Electoral. La Brenda Rocha de hoy asegura que su sacrificio no fue en vano. Los sueños de la revolución, de Carlos Fonseca, de Camilo, de Ricardo, del mismo Sandino, están aquí, vivos, y eso no se borra. Y por esos 7 compañeros que dieron su vida, yo sigo trabajando, sigo aportando, sigo con el Frente Sandinista. Brenda Rocha. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad
y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.